Hola, mi nombre es Yanirza Rodríguez y estaremos conversando acerca de las ventas especiales. La reserva de dominio es la modalidad de contrato de compra y venta en la que el vendedor no permite la titularidad del bien enajenado en cuotas hasta que el comprador no alcance la totalidad del precio. Con el fin de asegurarse el vendedor su crédito, se trata de una venta sujeta a la condición suspensiva de que el comprador pague todas las cuotas que se dividió la suma pactada como valor de venta. Solo al alcanzar la deuda será considerado propietario del bien mueble e inmueble objeto de contrato. Es decir, que se vende solamente el fondo de la propiedad, no la propiedad como tal, como el fondo de comercio, fondo de residencia o fondo de industrias, entre otras. La venta de la propiedad horizontal. Es la propiedad horizontal, no es un bien inmueble en particular, sino un régimen que reglamenta la forma en que se divide un bien inmueble y la relación entre los propietarios de los bienes privados y los bienes comunes que han sido segregados en un terreno o edificio. Esta propiedad horizontal permite la organización de los copropietarios y el mantenimiento de los bienes comunes. Ahora bien, esto quiere decir que se trata, por lo tanto, de aquella especial y excepcional forma de división de la propiedad que se ejerce sobre viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, residencias industriales, sitios y otros en que se dividan un condominio y que atribuye al titular de dicha unidad un derecho de propiedad absoluta y exclusivo sobre la misma y un derecho de copropiedad forzada respecto a los bienes de dominio común. Ahora bien, las ventas de parcelas. Este es un contrato de venta regido por una ley especial, mediante la cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una porción de terreno determinada y indistintamente conocidos como referencia de su ubicación y que forma parte de una extensión mayor denominada urbanización. Y en este contrato el comprador se obliga a pagar el precio de dicho terreno. Es decir, que son terrenos que cumplen con todos los requisitos básicos para la edificación y el posterior uso por parte de sus potenciales habitantes. La venta de fondos rústicos y ejidos lo define bienes de dominio público destinados al desarrollo local. Son también tejidos de terrenos situados dentro un área urbana de la población del municipio que no tenga dueño sin menoscabo de los legítimos derechos de terrenos válidamente constituidos. Igualmente, se consideran tejidos de tierras baldías ubicadas en área urbana, exceptuando las tierras correspondientes a las comunidades y pueblos indígenas. Esto de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 1999.
Los tejidos entonces son inalejables, imprescriptibles, solo podrán ser enajenados previo cumplimiento con la formalidad previstas en las ordenanzas municipales y en los supuestos que estos ordenen y la legislación que se dicte al efecto. En cuanto a la cesión de crédito, se dice que un crédito puede ser vendido si se vende un crédito. Se da una especie de contrato entre el vendedor y el comprador, en la cual se transmite la propiedad del crédito de manera automática por un acuerdo de voluntades, es decir, una obligación de dar, y a su vez el vendedor se obliga a hacer la tradición y el comprador a pagar el precio. Entonces, la licencia de contrato de venta en la transmisión de la propiedad y la venta de un crédito trae como consecuencia la transmisión de la propiedad de un crédito, es decir, la obligación de dar, y a su vez el vendedor se obliga a hacer la tradición y el comprador debe pagar el precio. Entonces, la esencia del contrato de venta es la transmisión de la propiedad, y la venta de un crédito trae como consecuencia la transmisión de la propiedad de un crédito. Ahora bien, en cuanto a las notificaciones y efectos, tenemos los efectos en cuanto a la cesión de crédito. El deudor que acepta la cesión de crédito hecha por un acreedor no podrá oponerse al cesionario la compensación que hubiera podido poner al excedente antes de su aceptación. Entonces, la cesión notificada al deudor y no aceptada por él valida la compensación de los créditos anteriores a la notificación. Impiden que los créditos posteriores a esa notificación, la cesión no aceptada por el deudor, no le impiden oponer la compensación por los créditos de fechas anteriores a la cesión. Igual ocurre respecto a la cesión aceptada por el deudor con reserva de sus derechos a liberación del deudor. Pago como extinción de la obligación. Efecto del pago es la extinción de la obligación como consecuencia de la liberación del deudor y de todo lo que hubieran obligados solidaria o subsidiariamente. Por lo tanto, la relación jurídica carece de objeto y por lo tanto la sustracción de materia. No queda nada por cumplir cuando se paga con lo lleno de los anteriores requisitos. El pago es irrevocable y el deudor no puede repetir lo pagado. Responsabilidad del cedente. El cedente es la persona que transfiere mediante la cesión un crédito a otra persona denominada cesionario. Cuando se efectúa la cesión, la responsabilidad del cedente frente al cesionario, entonces, esta responsabilidad se encuentra establecida en el artículo 1965 del Código Civil, en la cual establece que el que cede un crédito
a título oneroso se hace responsable de su existencia al tiempo de la cesión. Esto es lo que verdaderamente le pertenecía en ese tiempo. Pero no se hace responsable de la solvencia del deudor, si no se compromete expresamente a ellos, ni en tal caso se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, sino solo de la presente, salvo que se comprendan expresamente en la primera. Ahora bien, vamos a hablar en Ahora bien, para finalizar tenemos que las modalidades de ventas de muebles e inmuebles. Sabemos que estas modalidades no son las modificaciones que el legislador hace a principios generales para evitar que la aplicación de estas traigan situaciones conflictivas en la venta del mueble e inmueble. Y la legislación trae varios casos en que la transmisión del derecho de la propiedad o cumplimiento de la obligación de dar se efectúa en un momento posterior a aquel de la celebración del contrato. Y entre eso tenemos de la parte de los muebles, el peso, cuenta y medida, alzada o englobo, a prueba, ensayo previo, ventas futuras y ventas aleatorias. En cuanto a ventas, cuenta, medida, tenemos que estas no son perfectas, sino hasta que el momento de que se pese, cuente y mida. Y cuando se dice que no son perfectas, no se está diciendo que no son imperfectas, sino que el contrato, porque esta ya se produjo, se originó. Esto es en virtud de que se ha emitido el conocimiento de lo que está significando el legislador. Esto quiere decir entonces que si una propiedad no se transfiere, no se transmite del vendedor al comprador, y en consecuencia el vendedor sigue corriendo con el riesgo de la cosa. Esto nos lleva a recordar el principio del derecho de que la cosa perece para el dueño. La alzada o englobo, la alzada se refiere a la totalidad de una cosa. Englobo se refiere al conjunto total o parcial de una cosa. Son todos aquellos donde la venta de mercancías se perfecciona inmediatamente. A prueba, son aquellas que no quedan perfectas, sino hasta el momento en que el comprador haya hecho conocer su aceptación en el plazo fijo por el uso, es decir, son objetos que se vendan con la condición de que le guste o lo aprueba, para conocer si la calidad de lo que se está comprando es lo que se desea. Ensayo previo. Son aquellos que se juzgan hechos bajo condiciones suspensivas, es decir, que hay cosas que bien sea porque están sujetas a determinado mecanismo o porque hay que probar el material con que están hechas, se le da una oportunidad al comprador y de que le ensaye primero. Ventas futuras, en donde la transferencia se supone que es la misma llegue a existir en un momento. Ventas aleatorias son contratos en la que el monto de una de las pretensiones o ambas no están determinadas de una manera fija, sino que depende de un acontecimiento incierta. Por ejemplo, el caso de una renta vitalicia
en que una de las partes entrega un capital a cambio de que se le rente, la renta que durará toda la vida de la que se reciben. Los inmuebles. Tenemos que la venta por cavidad o en globo, venta por cavidad. En el contenido, es el contenido del inmueble, lo que está dentro de los linderos, en este caso, lo que se acostumbra en expresar la cavidad del inmueble, sobre todo refiriéndonos a terrenos. Sucede con frecuencia en que la cosa que se compra, materia de contrato, de compra-venta, pueda que tenga menos o más medida de lo que se creía al principio en las partes. Ventas en globo, por hablar de las ventas de globo hay que hablar mención acerca de las ventas en cabida. Cuando se compra un terreno no se especifica el precio por unidad o por medida, sino que se estipula en globo. Se establecen relaciones entre cada medida y cada parte del precio.